Voy a pedir que busquemos en su Biblia, en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12. Amén. Nos ponemos de pie. Y la palabra del Señor dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Britania, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que hasta ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Oramos por la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor amado, por la posibilidad de estar aquí en tu casa de oración, Señor, escuchando, Señor, tus alabanzas, escuchando tu palabra, Señor, que nos habla en nuestras vidas día a día, Señor amado. Te pido en esta tarde por cada hermano que está presente en este lugar, Señor, sea apartando de nuestra mente cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento que nos pueda apartar de escuchar tu palabra, Señor amado, y ayúdanos a retener, Señor Jesús, tu enseñanza para que podamos ponerla por obra día a día, Padre amado. Creemos en ti, confiamos, Señor Jesús, que tú tienes una palabra primeramente para mi vida y para nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que nos levantes de esta oración, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando, me presento primeramente ante el Señor, siempre con mucho temor, cuando uno presenta y tiene que exponer la palabra del Señor, porque uno siempre le pide al Señor que pueda hablar el Espíritu Santo por medio nuestro, ¿verdad? Y que todo lo que salga de mis labios no sea de lo que yo tenga en mi corazón, sino más lo que el Espíritu Santo ponga en mi vida. La epístola de Pedro, San Pedro, el apóstol, sabemos que Pedro es uno de los 12 apóstoles de discípulos del Señor, uno de los 12 discípulos del Señor, y es uno de los más cercanos que se menciona en la Biblia. Tenemos así, se nombra también a Santiago y a Juan y Pedro como los más cercanos a Jesús. Si nosotros recordamos quién era Pedro, nosotros tenemos que recordar que Pedro era que tenía como oficio ser pescador en el mar de Galilea, en el lago de Galilea.
Y desde ahí lo llama el Señor, ¿verdad? Para que salga y ya no sea pescador, sino que venga a ser pescador de hombres, pescador de almas. El apóstol Pedro escribe estas epístolas del primera y segunda de Pedro y las escribe desde la experiencia, desde lo que él pasó a través de su paso con Jesús, ¿verdad? Y lo que pasó después de que Jesús fue resucitado. Entonces, cuando Jesús lo llama a Pedro a trabajar, a este apóstol, le pasan varias cosas y hemos podido ver en diferentes predicaciones cuando se habla de que Pedro era una persona impulsiva, era muy apasionada e impulsiva, ¿verdad? Que cuando fueron al huerto de Getsemaní y fueron a aprender a Jesús, él rápidamente trató de defenderlo, tomó una espada de los soldados y cortó la oreja de uno de los que le ayudaban a los sumos sacerdotes, ¿sí? También tenemos a este Pedro que cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, él confía, tiene fe, ¿verdad? Y camina en las aguas, pero que en algún momento duda, se va hundiendo, pero le pide con toda la sinceridad y la gracia al Señor que lo ayude para que no se hunda, y Jesús lo toma de la mano y lo sube a la barca, ¿verdad? Es probado en fe, vemos que tiene ciertas cualidades humanas, como esta de ser muy apasionado, de responder rápidamente, que es lo que poseemos nosotros. Y también tenemos a este Pedro que recordamos porque si bien estuvo siempre cerca de Jesús, lo negó 3 veces. Amén. Lo niega 3 veces cuando él dijo que siempre iba a estar ahí. ¿Y qué pasó? Que cuando llevaban a Jesús, él lo negó. Y Jesús ya le había dicho, y Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Pero Pedro se arrepiente grandemente, ¿verdad? Él es una persona que se humilla delante del Señor, y cuando ya resucita el Señor Jesucristo, viene el Señor Jesucristo y le pregunta si lo ama, y Pedro le responde que sí, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que Pedro pasó por varias etapas donde se demuestra la parte humana, donde se demuestra la fe que tenía Pedro, y muestra que finalmente, aunque falló, Jesús, después de su resurrección, lo transforma, lo restaura, llegando a ser uno de los grandes líderes de la iglesia en ese momento. Y Pedro, nosotros podemos mirarlo como cristiano y podemos ver que, claro, nosotros podemos ser restaurados, y al igual que este hombre, podemos llegar a hacer grandes cosas dentro de la obra del Señor. Entonces, cuando Pedro escribe esta epístola, se lo está escribiendo, como menciona en el versículo 1, se lo está escribiendo a un grupo de creyentes que estaban exiliados, que estaban viviendo en una parte de Asia, que no sé si lo han visto muchas veces, el nombre de la ciudad de Turquía. Esa es la zona donde estaban estas iglesias que se mencionan en el versículo 1. Estos cristianos eran cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo marginados, eran cristianos que estaban siendo, se dejaban de lado, menospreciados en esta época por la fe que profesaban. Entonces a ellos estaba dirigida esta carta, porque lo que nos enseña Pedro, o lo que quiere transmitirle a estos creyentes que estaban sufriendo, es una palabra de fe, una palabra de perseverancia, una palabra de esperanza, y además de santidad, que aun cuando pasábamos momentos de dificultad, también nuestra vida, la vida de ellos y la vida de nosotros, tiene que vivir en santidad. Eso es lo que se habla en el capítulo 1. Ahora, en los versículos que nosotros pudimos leer en esta tarde, Pedro aparece presentándose como este apóstol, como esta persona que tiene la sabiduría y tiene la autoridad para enseñar a su pueblo. Y dice algo súper importante en el versículo 2. Dice que son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Aquí Pedro nos dice algo súper maravilloso. Nos dice que nosotros, al igual que este grupo de creyentes, nosotros somos escogidos por Dios. Y elegidos según la presciencia se refiere a que Dios nos escogió mucho antes de que nosotros naciéramos. Él sabe toda la historia humana, ya conoce desde antes que naciéramos, ya sabe cuáles son los momentos felices que vamos a tener en nuestra vida, los momentos tristes, y cuál es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces dice que por la presciencia, por este conocimiento que Él ya tiene de cada uno de nosotros, Él nos elige.
Aquí aparece la Trinidad cuando habla de Dios Padre. Dios nos elige a nosotros como su hijo, que somos escogidos por Dios. Y nos dice que a través del Espíritu Santo nosotros somos santificados. El Espíritu Santo va a trabajar, va a santificar nuestras vidas. Y mediante la resurrección de Jesucristo, mediante el sacrificio por la sangre de Jesucristo, nosotros vamos a ser salvos. Amén. Esto es súper importante. Nosotros somos escogidos por Dios. Después, en el versículo 3 al versículo 5, nos habla de algo muy importante, que es la esperanza. Estos creyentes estaban siendo perseguidos, tenían gran angustia, gran temor en esta época. Entonces él les hablaba de una esperanza. Y esta esperanza viva que tenían que tener estaba puesta ¿en quién? En la resurrección de Jesucristo. Por eso nos dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Amén. Nuestra esperanza como cristianos no es una esperanza que sea incierta, no es una esperanza que quizás nosotros podamos dudar. Nuestra esperanza, la esperanza de nosotros como cristianos, es una esperanza que es cierta, que es certera. ¿Por qué? Porque se basa en este gran sacrificio que hizo Dios a dar a su Hijo unigénito para salvarlos a nosotros y darnos una vida eterna. La esperanza que tenemos nosotros como cristianos es que el día que ya partamos de esta tierra, independiente de cómo la vivamos dentro de esta tierra, de los sufrimientos que vivamos, nosotros tenemos nuestra corona que va a estar esperándonos en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza, y es una esperanza que no va a depender de si hoy día nosotros estamos comiendo algo rico, si es que hoy día nosotros estamos bendecidos económicamente, o si es que hoy día quizás estamos sufriendo alguna pérdida personal, estamos sufriendo dolor, enfermedades. Esta esperanza no depende de eso, sino que la esperanza depende solamente de Dios. Esta esperanza basada en que Jesús resucitó para salvar y perdonar cada uno de nuestros pecados. Amén. Entonces, por eso habla de una esperanza viva que no depende de lo material, no depende de lo que tengamos, sino que depende de Dios. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que tener súper claro la identidad, nuestra identidad como cristianos. Nosotros muchas veces nos vamos a poder sentir quizás como estos hermanos que estaban en esta zona de Asia, disgregados, porque estaban siendo perseguidos, sintiéndose que no formaban parte del lugar donde estaban, no formaban parte del mundo. Nosotros muchas veces quizás en nuestros trabajos nos vamos a sentir que nos apartan porque nos ven distintos, porque no compartimos alcohol, no compartimos fiestas, no hablamos palabras dañinas, porque han visto un cambio en nuestras vidas y muchas veces nos van a dejar de lado porque para sus fiestas no nos invitan porque somos aguafiestas, dicen muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nos podemos sentir nosotros apartados, pero tenemos que recordar que nuestro reino, que nuestra morada está en el reino de los cielos. Ese es el mundo en que nuestro reinado. Nosotros no tenemos nada aquí en la tierra. Esto todo es pasajero. Por lo tanto, si se siente fuera de lugar en su trabajo, fuera del lugar donde está, usted piense que Jesús resucitó para salvarlo y tenemos que tener puesta la mirada en Cristo Jesús. Amén. También nos habla y nos dice que en el versículo 4 nos dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta herencia, esta salvación que nosotros estamos mirando, es una salvación que no se contamina, que no se mancha, e independiente de los problemas que estemos pasando, del dolor que estemos pasando, nosotros, cuando dice inmarcesible, que es una palabra como compleja, quiere decir que no pierde su valor. Esta herencia que nosotros tenemos en el reino de los cielos no se va a perder nunca, independiente de las penas y las dificultades que pasemos, no se contamina y tampoco pierde su valor, el mismo valor. Amén. Y nos dice que soy guardado por el poder de Dios en el versículo 5, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Nosotros como cristianos tenemos que mantener siempre firme nuestra fe, ¿verdad? Esta fe de creer en el Señor Jesucristo, en su resurrección, que tenemos que demostrarla, como hemos visto anteriormente, mediante nuestros actos, demostrando que la gracia de Dios nos va cambiando.
diariamente, nos va haciendo mejores personas, porque nos va haciendo que nosotros vayamos amando al prójimo, ¿verdad? Siguiendo los lineamientos que nos dejó el Señor Jesucristo. Amén. Y después pasamos al versículo 6, del versículo 6 al versículo 9, aquí nos habla de algo que hemos hablado hartas veces, que es que nosotros tenemos que alegrarnos, dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Cuando nosotros pasamos pruebas, las pruebas vienen a nuestras vidas para que nosotros podamos fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. Aquí se daba el ejemplo, le llamamos el ejemplo del oro. Se dan otros ejemplos sobre el oro en el crisol, el fuego, pero cuando el oro se pasa por fuego, el oro no se quema. Cuando se pasa por fuego, el oro lo que pasa es que se quema todo lo malo, todo lo que no sea oro se quema y se elimina. Así es lo mismo con el cristiano. Cuando nosotros pasamos por prueba, que vendría siendo este fuego, nosotros va sacando de nosotros todo lo malo, todo lo dañino, todos los frutos de la carne que puedan ir quedando, se van limpiando dentro de nosotros. Por eso las pruebas dentro del cristiano son súper importantes, y nosotros, la vida del cristiano no es fácil, porque nosotros tenemos que soportar las pruebas tomados de la mano del Señor. Amén. Entonces después nos dice, pero esto van a ser pasajeros. Entonces nosotros tenemos que tener claro que en la vida del cristiano vamos a tener momentos de felicidad y momentos de tristeza, siempre. Pero siempre vamos a estar tomados de la mano del Señor. Les decía también a estas iglesias que en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Al igual que estos creyentes, porque Pedro y todos los discípulos tuvieron la oportunidad de caminar junto a Jesús, tuvieron la oportunidad de ver grandes milagros. Amén. Pero aún así, algunos dudaron, tambalearon, pero Dios los mantuvo firmes, ¿verdad? Nosotros, y al igual que todo este pueblo disgregado, tampoco conoció a Jesús, pero mediante su fe, ellos se alegraban, porque creen, al igual que nosotros el día de hoy, creen en algo que no hemos visto, pero sabemos que es cierto. Tenemos la certeza de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios, mediante su Espíritu Santo, va a ir cambiando nuestras vidas, y nosotros tenemos en el cielo nuestra corona, nuestro premio, nuestra herencia en el reino de los cielos. Amén. Estos caminos en la tierra van a ser pasajeros, pero son pasajeros. Cuando mencionábamos hace unos días, alguien en alguna predicación nos decía que los días para Dios, 1000 años son un día. Amén. Asimismo nosotros no sabemos el día ni la hora que Él va a venir con nosotros, pero tenemos que estar preparados, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algo en relación a las fechas. Y así como esto, tenemos que alegrarnos con estar siempre gozosos. Aunque estemos pasando por momentos de dificultad, mantenernos gozosos. Amén, porque el Señor nos está trabajando en nuestra vida a través de esa dificultad. Y finalmente el fin de nuestra fe, nosotros cuando creemos en Jesús, ¿no es cierto?, lo creemos mediante la fe. Amén. Y esta fe, nuestro fin, ¿cuál es? La salvación. La salvación de nuestras almas va a ser el fin de la fe. Por eso tenemos que mantenernos siempre confiando en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y en los versículos 10 al 12, yo al leerlo cuando lo estaba estudiando decía, no los quería leer porque muchas veces como se escriben en palabras que son muy como poéticas, uno se enreda muchas veces y se pierde el sentido de lo que estamos leyendo. Pero lo que nos dice aquí en estas palabras es algo que nosotros tenemos que nunca olvidar. Porque cuando nos habla aquí que, por ejemplo, los profetas, tenemos profetas que hablaron del Señor Jesucristo 600, 700 años antes que naciera el Señor Jesucristo, ya nos estaba Dios diciendo que iba a nacer este Mesías, que iba a sufrir en la cruz del Calvario, que iba a sufrir mucho, pero que después del sufrimiento se iba a ver la gloria. Amén. Los profetas escribieron esto 600, 700 años antes, hasta 1000 años antes. Moisés también escribió algo en relación a esto, 1000 años antes que naciera el Señor Jesucristo. Y en estos versículos que leímos, nosotros podemos ver la gloria de Dios, porque
nosotros, los profetas escribían para nosotros. Nosotros hoy día, 2026, podemos ver que lo que dijeron esos profetas 600 años antes que naciera el Señor Jesucristo se está cumpliendo. Se cumplió que vino el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y cada día nosotros vamos viendo que Dios va cumpliendo sus profecías, y nosotros por lo tanto tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque quizás nosotros no escuchemos las trompetas cuando vengan por nuestras vidas, quizás no lo veamos, pero quizás sí, como ha pedido nuestro pastor siempre. Pero si no la vemos, nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, que el Señor Jesucristo tiene nuestra recompensa en los cielos, que nuestra esperanza no es una esperanza falsa, nuestra esperanza es cierta, porque nuestra esperanza como cristianos está en la resurrección del Señor Jesucristo, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Amén. Cuando leíamos en el último versículo aparecía algo que era, para mí es muy maravilloso, porque incluso los ángeles, dice Pedro, que incluso los ángeles se maravillaban de lo que había hecho Dios, de estas maravillas de haber enviado a su Hijo para que mediante su sangre pudiera lavar nuestros pecados. Imagínense si los ángeles se maravillan, ¿cómo nosotros no nos vamos a maravillar de esto, de estas promesas, de este gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? Por eso a mí me maravillaba cuando estudiaba, me gusta estudiar estos versículos bíblicos, porque podemos ver que Pedro nos enseña a través de la experiencia. Amén. Y nos habla de que nosotros tenemos que mantener una esperanza viva, que nosotros como cristianos vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tentaciones, vamos a tener problemas, pero Dios no nos va a abandonar, vamos a estar tomados de su mano. Cuando en el versículo 5 nos dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Él nos va a guardar. Cada vez que nosotros necesitemos, sentemos que perdemos nuestra fe, que quizás estamos decayendo, que estoy perdiendo la vista en el Señor Jesucristo, ore al Señor. Ore al Señor. La palabra del Señor nos dice en varios pasajes, a través de su palabra del Señor, nos habla que, por ejemplo, en Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones que eran semejantes a las nuestras. Pero él, mediante su oración, pudo hacer grandes cosas, ¿verdad? Hizo que lloviese, que pare de llover, pero fue un hombre que se dispuso, que se humilló delante, ¿verdad? Y es lo mismo que nos llama el Señor a hablar en esta tarde, que mantengamos nuestra esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Van a venir dificultades, pero ahí está el Señor, que nuestra herencia no está aquí en la tierra. Nuestra herencia está en el reino de los cielos. Así que por muy grande que parezca la dificultad, por muy grande que esté el problema, el dolor que esté pasando en esta tarde, no ponga la mirada en eso. Ponga la mirada en Dios, que Dios lo está mirando, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Incluso antes que nosotros nazcamos, Dios ya tenía un propósito para su vida. Así que en esta tarde les invito, hermanos, a orar, a buscar, si aún no sabe cuál es su propósito, pero no se olvide que Dios nos vio a cada uno de nosotros, que somos hijos escogidos por Dios, y que Dios nos toma de su mano y no nos va a dejar. Amén. Mantengamos esa esperanza viva, y esta es la palabra del Señor que hoy día tiene para mi vida y para ser entregada para cada uno de ustedes. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie para que podamos orar, entregar la palabra, y le voy a pedir a nuestro pastor que sea orando con la palabra del Señor.